ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que esta noche de martes 2 de agosto, nos congregamos para hablar de lo sucedido, de lo transcurrido durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Alemania, en Hockenheim. Una carrera que, se puede calificar como buena, ¿verdad, Emanuel? Muy buenas noches. Hola, buenas a todos. Pues sí, buena para cerrar las 4 carreras en 5 fines de semana. La verdad que ha estado bien. Yo quizás eché un poquito más de falta de acción, sobre todo implicando a Hamilton, pero bueno, entre los Red Bull y Rosberg, pues estuvo entretenida la cosa. Yo creo que sí, y desde luego, si los Mercedes marcaron la tónica, hay una escudería que no se ha quedado atrás y que nos está dando, disfruten las carreras y nos está dando, muestras de clara competición, ¿verdad, por ti? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad que estamos viendo lo que es un trabajo bien hecho y estamos viendo los frutos que da. O sea, y le está pasando la mano a Ferrari delante de todo el mundo, cosa que no les tiene que estar gustando nada. Otra cosa es alcanzar a los Mercedes, que mira, al ritmo que van, no descarto que al final le consigan robar alguna carrerita. Y luego, tú lo has dicho, Ferrari se quedó un poquito ahí en tierra de nadie, aunque nadie puede decir que tuviera un mal desarrollo. Sí es verdad que había un titular, era que si a Vettel se le va a quedar cara de Alonso. Juan, buenas noches. Sí, parece una réplica, ¿no? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, realmente parece que es un déjà vu, ¿no? Para los que nos acordamos de las últimas temporadas de Alonso en Ferrari, pues parece que Vettel las está reviviendo. De todas maneras, y al hilo de lo de Red Bull, que no se le olvida a nadie, y sobre todo que no se le olvide al propio Red Bull, que lleva motor Renault. Por Lo último, dicho. Dani, yo creo que el resultado que tuvieron los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, se puede calificar como decepcionante. Muy buenas, pues después de lo que hemos visto pues, en las últimas carreras, sí, la verdad es que quizá esperábamos un poquito más de eso que parecía una recuperación en el equipo McLaren y sobre todo la mala suerte que está teniendo Carlos Sainz en cuanto a los pit stop, en los cuales pues ya ha tenido bastantes problemas y que hoy pues lo han lastrado un poco. Como dices, un poco decepcionante con las esperanzas en las que bueno, pues veníamos poniendo en las últimas carreras con estos dos pilotos. Muy bien, con todo listo, con todo preparado para empezar a debatir, a entender, a comprender y a opinar, nos ponemos en marcha en este podcast. Emanuel, como es habitual, nos trae un poquito el resumen de los entrenamientos libres y de la jornada de clasificación, ¿verdad, Emanuel? Pues sí, pues aquí los libres, la verdad, sin contratiempos, todo muy normalito, la pista en seco, con lo cual nada que destacar, no hubo ningún incidente ni nada al respecto, con lo cual lo habitual, los Mercedes ahí arriba, seguidos de Red Bull, Ferrari, etcétera, etcétera, con lo cual, pues como digo, nada que destacar hasta llegar a la clasificación, donde en la Q1 se quedaron los sospechosos habituales, Marcus Ericsson, Felipe Nasser, Rivarianto, Daniel Kvyat, Pascal Wehrlein y Kevin Magnussen. Aquí comenta sobre todo lo de Kvyat, que el chaval le van a sentar muy bien las vacaciones porque pincharon una conversación de radio nada más acabar la Q1 donde decía que bueno, él pedía saber dónde estaba, el ingeniero le decía que estaban fuera y que su compañero sí que había pasado
y bueno, pues que no se lo creía y está claro que el perjudicado de todo el affair, subimos a Verstappen a Red Bull, bajamos a Kvyat a Toro Rosso, es Kvyat y bueno, pues pinta muy mal para Kvyat, salvo que se recupere, aunque bueno, hizo una mala carrera, pero salvo que cambie mucho la cosa, Kvyat, su carrera deportiva en Fórmula 1 está casi sentenciada y es una pena porque empezó el campeonato bien, con ese podium en China y Helmut Marko, Red Bull se lo ha cargado, directamente se lo han cargado y tenía un piloto eh, decente, ¿no? Ya en la Tú dices que las Q2, vacaciones, sí, perdón, dices que las vacaciones le van a sentar bien. Espérate que no vuelva de las vacaciones. pues vamos a ver, ¿no? En vista de lo que pasó después de Rusia, pues igual le dan la sorpresa a Kvyat de que no vuelve, aunque me extrañaría mucho, pero pues no me extrañaría. Si ya le hacen eso, ya como deportista ya le han dado el toque, ¿no? Al principio de temporada, ya si le hacen eso, ya le darían el toque como persona, porque quedaría chafado. En fin, en la Q2 se quedaron Palmer, Grosjean, Alonso y Carlos Sainz, que no pudieron hacer nada. La verdad es que tanto el Toro Rosso como el McLaren no mostraron el nivel suficiente como para intentar pasar a la Q3, con lo cual se quedaron en la Q2. También acompañaron a Sainz y Alonso Button y Gutiérrez, con lo cual nos encontramos en la Q3 en la que Felipe Massa fue décimo, Sergio Pérez noveno, Bottas octavo, séptimo Hulkenberg, sexto Vettel, quinto Raikkonen, cuarto Verstappen, tercero Ricardo, segundo Hamilton y una pole más para Rosberg, que aquí sí que le está dando la paliza a Hamilton. Me refiero a darle la paliza a que Hamilton no se lo está llevando de calle, ¿no? Con lo cual una pole más para Rosberg. Aquí comentar que hubo varios pilotos sancionados. Uno de ellos fue Grosjean, que tuvo que cambiar la caja de cambios, con lo cual perdió 5 posiciones. Otro fue Hulkenberg, que a los de Force India se les olvidó dar a los comisarios un juego de neumáticos creo que al final de los libres 3, con lo cual los comisarios penalizaron a Hulkenberg con la pérdida de una posición. Y también penalizaron los comisarios a Sainz con 3 posiciones por molestar, creo que al final de la Q2 creo que es, o Q1, por molestar a Massa, con lo cual pues Sainz perdió 3 posiciones. Y a este respecto, en unas declaraciones a Movistar en el previo de carrera, la verdad es que a mí las declaraciones estas que hizo Carlos Sainz no me gustaron nada, porque dijo que bueno, que esperaba que Massa, a tenor del resultado que hizo en clasificación y que tienen cierta amistad entre Sainz y Massa, pues que no protestara mucho a los comisarios y que se mostraba un poco decepcionado. Y yo la verdad es que escuchaba estas declaraciones y decía, pero tío, esto es competición. Una cosa es lo que pase dentro de la pista y otra cosa es lo que pase fuera de la pista. Y yo son de estas cosas que van a lastrar. Si sigo por este camino, son de este tipo de cosas que yo creo que Carlos Sainz nunca veré a Max Verstappen mencionar unas declaraciones de este tipo porque no dan a lugar, o sea, apelar a la amistad que tengas fuera de la pista para que dentro de la pista tal, pues no, o sea, diría muy poco de Massa y muy poco del propio Carlos Sainz, vamos, o sea, que yo eh, estaría decepcionado porque el coche no va o lo que sea, pero esas declaraciones que hizo Carlos Sainz para mí están fuera de lugar, ¿no? O sea, como digo, una cosa es lo que pase dentro de la pista, que ahí tienen que ir a muerte todos y mira, si los comisarios te meten en 3 posiciones, pues mejor que mejor. Y fuera de la pista somos todos amigos y lo que quieras, pero una cosa no implica la otra. Y después nada más, o sea, simplemente eso. Bueno, pues con todo lo que sucedió, que fue una clasificación interesante, nos plantamos ya en el domingo, en una carrera que, como decía al principio, yo creo que fue interesante. Yo creo que hubo ahí pues un tira y afloja entre Mercedes, entre Red Bull, y más atrás también, Force India, McLaren, Toro Rosso, es decir, bastantes escuderías que están muy igualadas. Si bien es verdad que, como sucedió en el anterior Gran Premio, da la sensación de que Hamilton crea una falsa sensación de apuro.
y que cuando lo necesita, pues le da el botón mágico, y que es el mismo, y obtiene ahí un 4 o 5 décimas que lo alejan de cualquier riesgo. Aún así, la carrera, por supuesto, fue complicada de seguir, es siempre un desafío, y la persona clarividente que tenemos en este podcast es Dani, para que nos haga un resumen de lo que sucedió. Pues como dices, la carrera fue complicada, y fue complicada porque aquí han jugado dos equipos a doble estrategia, y yo creo que ha sido lo que ha marcado un poco pues esa parte alta de la clasificación de la carrera al final. Como siempre, bueno, pues una carrera que empezaba en seco, es lo más habitual. Esta temporada la verdad es que estamos teniendo poca incidencia de agua, yo creo. Y bien, pues una salida fantástica de Hamilton y una salida lamentable dentro de lo que se espera de ese coche de su compañero Nico Rosberg, que perdía la segunda posición con los dos Red Bull. Dani Ricciardo se ponía en tercera posición y Max Verstappen yo creo que hacía la maniobra prácticamente del fin de semana con un adelantamiento increíble. La verdad es que la salida de los Red Bull vaticinaba que podían darle mucha guerra al equipo Mercedes, sobre todo pues a Hamilton, porque a Rosberg bueno, se lo comían un poco en la salida. Durante las primeras vueltas no teníamos así mayor incidente, y lo más interesante llegaba en el momento de decidir estrategias. Digamos que dividimos ambos equipos, tanto el equipo Mercedes como el equipo Red Bull, en dos grupos. Y entonces Hamilton buscó una estrategia con los neumáticos blandos, perdón, con los alrededor de la vuelta 14. Intentaba copiar lo que hacía Ricciardo en la 12, que pasaba de los super blandos ya usados en la clasificación a los neumáticos blandos normales. En cambio, su compañero de equipo, Nico Rosberg, un poquito antes intentaba poner nuevamente el compuesto super blando, cosa que imitaba Max Verstappen. Entonces, teníamos ahí ya una guerra declarada entre Hamilton y Ricciardo y Verstappen y Rosberg. La verdad es que con esto, pues ya más o menos, al tener unos compuestos distintos y una reacción distinta, veíamos ya muy parejos a estos pilotos. La verdad es que Max Verstappen, por lo menos, pues tuvo más problema con esos neumáticos que eligió, que Rosberg sí que intentaba acercarse y lo iba consiguiendo. Y en cambio, pues Hamilton también tenía problemas con los neumáticos y se le acercaba a Nico Rosberg. La verdad es que ahí pues lo tenían relativamente complicado para deshacerse los que iban primeros en Hamilton, del grupo de Hamilton y Ricciardo, y Max Verstappen deshacerse de su perseguidor, que en este caso era Rosberg. Digamos que en esta zona de la carrera más o menos también tuvimos el incidente que yo creo que será el que nos dé para hablar entre Max Verstappen y Nico Rosberg. Un adelantamiento al final de la línea de meta, que Rosberg se tiraba mucho a la piscina, digamos que entraba por la zona interior de la primera curva, con el coche pues estirando lo máximo posible la frenada para intentar hacerle la pasada a Max Verstappen, y hacía una trazada peculiar, es decir, entrando prácticamente por el vértice, salía muy recto y le cerraba el paso a Max Verstappen. Peligro real no hubo porque esa curva tiene mucha escapatoria y yo creo que Max Verstappen lo vio perfectamente la jugada, pero los comisarios decretaban que comenzaban investigación. Durante unas vueltas pues oíamos comentarios de radio, Max Verstappen se quejaba, ¿no?, de la agresividad que había mostrado Nico Rosberg, y finalmente, tras una deliberación de los comisarios, lo que hacían era sancionar a Nico Rosberg con una pérdida de 5 segundos que tendría que cumplir. No cumplió en la siguiente parada que realizó, justamente. La verdad es que la decisión la mostraron, si no recuerdo mal, una vuelta o justo la vuelta en la que paró a cambiar los neumáticos, y entonces pues lo dejaban para la última parada. Y además también tuvimos ahí un fallo. Yo no me di cuenta durante la carrera, pero parece ser que
el equipo cronometró en vez de 5 segundos, hubo un fallo con el cronómetro y cronometró 8, con lo cual perdía 3 segundos de más, que lo condenaba a mantenerse en la cuarta plaza, aunque había adelantado a Max Verstappen, pues con ese tiempo que perdía extra por la sanción, volvía a ponerse por detrás del piloto holandés. Mientras Hamilton y Ricciardo pues intentaban seguirse las estrategias. La siguiente parada habían puesto, si bien al principio pusieron blandos, en la siguiente parada pusieron super blandos. La única diferencia, Ricciardo los utilizó ya usados, Hamilton cogía un juego nuevo e intentaba hacer un stint corto con esos neumáticos y luego pues un stint más largo, volviendo Hamilton a los blandos, un juego de blandos usado, y Ricciardo con un juego de blandos, de super blandos nuevo. Ahí sí que cambiaban las estrategias. Y hacia el final de carrera, pues mantuvimos un poco a Hamilton, como decía Ger, controlando la carrera, con esa falsa sensación de que no va tan sobrado como los demás, pero que en el caso de que necesite apretar ese botón mágico lo puede apretar y exprimir el coche, que no es tanto dar esa sensación, yo creo, sino un tema además que les viene fenomenal, que es mantener la mecánica, ¿no? El coche se ve que no necesita dar todo lo que tiene que dar para tener controlados a sus rivales y entonces pues la mecánica la puede controlar fantásticamente bien y no hay problema. Y la carrera más o menos pues acababa con esas posiciones en la parte alta, ¿no? Hamilton primera posición, Ricciardo en segunda, Max Verstappen, que mantenía la posición con Nico Rosberg, llegaba tercero, y Nico Rosberg en cuarta posición. Por detrás teníamos una carrera relativamente discreta de los Ferrari. Yo creo que los Ferrari se le pedía un poquito más. La verdad es que se han deshinchado poco a poco en las últimas carreras y les ha quitado ese sitio que tenían los Red Bull. Llegaba en quinta posición Vettel y en sexta Raikkonen. Son puntos, pero bueno, no impiden que Red Bull estén ya por encima de ellos. Y luego por ahí, por detrás, tenemos a Nico Hülkenberg en séptima posición, a Jenson Button octavo, noveno Valtteri Bottas, décimo era Sergio Pérez, y luego ya pues lo que comentaba Gerardo, Fernando Alonso era decimosegundo, Carlos Sainz decimocuarto. Digamos que defraudaba un poco según lo que acabábamos de ver en las últimas carreras. Nos dejaba un poquito mal sabor de boca. Y no sé si vosotros queréis destacar alguna cosa más. La verdad es que la carrera ha sido, sobre todo para mí personalmente, esas estrategias que se han calcado entre los, no voy a decir números 1 y números 2 del equipo Red Bull y del equipo Mercedes, sino bueno, pues de los que en esta carrera han ido más fuerte, tanto en el equipo Red Bull como en el equipo Mercedes. Yo creo que has hecho un análisis bastante completo, sobre todo de lo que ocurrió en cabeza de carrera. Es verdad que todos los puntos estuvieron muy disputados y que aquí la diferencia entre neumáticos se notó mucho en la carrera y en el desarrollo de cada uno de los coches. Es decir, de repente pues te comían medio segundo o 6 décimas por vuelta, dependiendo de cómo llevaras los neumáticos o qué opción hubieras elegido. El circuito, de todas formas, da para el espectáculo. Esa curva 6 tan cerrada pues provocó muchos adelantamientos. Pudimos ver pues muchas cosas interesantes, entre ellas la que comentabas, esa maniobra entre Rosberg y Verstappen, que muestra un poco el poco criterio que pueden tener los comisarios a la hora de decidir qué se sanciona y qué no. Porque si sancionas eso, tendrías que haber sancionado, pero de calle, la maniobra que en el Gran Premio de Silverstone tuvo Verstappen, justamente con Rosberg. Es decir, si no sancionas un doble movimiento para defenderte de un adelantamiento, pues no puedes sancionar el que un piloto, porque entra cruzado, pues maniobra como puede en un adelantamiento y en una curva. Ese es un poquito un pequeño reflejo rápido. Por parte de Toro Rosso, asusta ver lo atrás que se están quedando, teniendo en cuenta que cuando empezaron la temporada pues parecía un coche que podía prácticamente competir con Red Bull en ese aspecto. Se está quedando muy atrás. También supongo que el cambio entre Verstappen y Kvyat ha hecho que en la escudería pues no se viva el mejor momento. Y por último en McLaren, que bueno, está ahí, es decir, una octava posición de Jenson Button pues no es mala, y Jenson Button hizo una carrera como siempre, es decir, muy inteligente. Yo no sé, es verdad que no hubo lluvia,
pero ¿cuándo fue que escuché que hay una norma en la Fórmula 1 que dice que cuando llueve, haz lo que haga Jenson Button? Y ahí pues se demuestra una conducción muy inteligente en inglés. Con el problema este de Rosberg y Verstappen, el problema yo creo es que si pones un criterio unánime, está bien, o sea, si el criterio fuera unánime, da igual si se equivocan o aciertan. Como es unánime, pues al menos ves que siguen una línea, ¿no? El problema es que, eh, porque aquí no hubo toque entre, como sucedió en Austria, entre Hamilton y Rosberg, aquí no hubo toque, ¿no? Verstappen fue más allá de tal y no hubo choque, pero vamos a ver, sigues criterios, no sigues criterios, si lo que haces aquí resulta que mañana te vas de rositas, al final es lo que mata todo, porque si sigues el mismo criterio, vale, si lo de Rosberg es sancionable en todas las carreras de todos los años, pues vale, pues así no se adelanta. Pero resulta que ahora lo sancionas, mañana no lo sancionas, un tío hace dos movimientos, tal, en fin, pues es ahí donde falla más que nada, ¿no? Puedes estar de acuerdo de que Rosberg saca a fuerza a Verstappen a ir fuera, puedes no estar de acuerdo, vale, ahí entran opiniones. Me parece lícito, uno tiene una opinión de que Rosberg tal, otra de que es ahí casi casi, pero está dentro del reglamento. Pero el problema es eso, que el criterio no es unánime y cuando el criterio no es unánime, todo salta por los aires. Básicamente es el problema que veo yo entre Verstappen y Rosberg. Y después otro problema es que parece que un poco le han querido devolver el tema de las dobles banderas amarillas de la pole de Hungría a Rosberg. Y por otra parte, parece que Verstappen se está ganando el beneficio de los comisarios, ¿no? Porque salvo la temporada pasada lo que pasó en Mónaco con Grosjean, el resto de momento Verstappen se está saliendo de dositas. Que me parece que está o sea, el nivel de Red Bull desde que Verstappen está en el equipo, genial, o sea, podían suceder dos cosas, que subiera Verstappen, supusiera que Ricardo o Kvyat se fueran a pique, solo ha pasado que Kvyat se ha ido a pique, o podía pasar que Verstappen no aguantara la presión y se fuera a pique, y de momento le está saliendo genial. Red Bull, o sea, Red Bull ha subido el nivel, ahora mismo Egba, son... Dime. perdona. Lleva Verstappen desde que está en Red Bull más puntos que los que consiguió en las mismas carreras Rosberg. Pues eso, tal cual, o sea, el nivel de Red Bull ha aumentado desde que está Verstappen en el equipo. Que eso no quita que me parece genial cómo adelanta y cómo defiende las posiciones, ¿no? Que hay veces que los pilotos ya ni defienden, hay algunos que es más fácil pasarlo que tal, y hay otros que les cuesta la vida adelantar, ¿no? Pero hay veces que Verstappen pues, cruza la línea que y debe ser sancionable, ¿no? O sea, pero bueno, al final todo esto es el criterio unánime, o sea, si mantienes el mismo criterio para todos, genial. O ya bien sea la decisión para bien o para mal, pero si lo mantienes unánime, al menos tienes una línea, ¿no? Y si te lo saltas, pues se va todo al garete. Y por otra parte, a este respecto, de estas 4 carreras en 5 fines de semana, las 4 victorias han sido para Hamilton, que sin lugar a dudas es el rey, ahora mismo es el rey, sale directo a sus vacaciones de verano súper reforzado, sale con renta, entró a no sé cuántos puntos y sale con renta con respecto a Rosberg. Y lo que es más preocupante es que parece que nadie le tose, porque en carrera, una vez más, al igual que pasó en Hungría, creo que dijo que tuvo 2 momentitos donde tuvo que poner el motor un poquito a darle, a pisar un poquito más, el resto fue casi a ralentí. Y pese a que Ricardo llegó a 7 segundos, o sea que tampoco tuvo ahí una diferencia de 30 segundos, ¿no? Con lo cual ahí al final va a resultar que Hamilton lo tiene ganado y Rosberg ha perdido, salvo que las cosas cambien mucho en la segunda parte del año. El cuarto título tiene en el bolsillo casi seguro Hamilton. O sea, ha perdido Rosberg una oportunidad de oro.
Es cierto que aún tiene el as debajo de la manga de la sanción a Hamilton, que seguramente Mercedes cambiará, estrenará la unidad de potencias con Hamilton en Bélgica, pero aún así tampoco perjudicará, creo, en demasía a Hamilton. Vamos a ver lo que pasa ahí en Bélgica, pero aún así ha perdido la oportunidad de oro Rosberg. Yo en ese aspecto lo que vi durante la carrera es esa salida espectacular de Hamilton que le tiene cogido el punto fantástico al embrague del Mercedes y luego un Rosberg que yo no sé hasta qué punto, no sé si, no digo que el equipo no le apoye, pero es decir, pero equivocarse, por ejemplo, con la sanción de 5 segundos, que todos lo vimos, quiero decir, o sea, yo dije, digo, pero ¿a partir de cuándo cuentan? Porque no me salen a mí 5 segundos. Es decir, yo no sé cómo te puedes equivocar en eso. Es decir, haces un coche de 50 millones de euros y te equivocas en eso. Es decir, ¿cómo? O sea, no lo entiendo. Es decir, Y, y- y- algo así. y esos segundos han sido clave para que Rosberg pudiera luchar más de tú a tú con Verstappen de cara al final de carrera y al menos subir al podio. O sea que al final esos segundos pues sí que lo lastraron, ¿no? Porque otra vez tuvo que salir detrás de Verstappen y tal. Y, o sea que al final esos segunditos extras de más. Creo que la primera parada también fallaron un poco, se les quedó atascado un neumático o algo así. Que la verdad que hubo ritual de paradas en boxes aquí en Alemania un poco malas. Y entre eso y los segundos tal, pues a Rosberg pues no ha sido el mejor Gran Premio de Alemania para él. ¿Qué opinan los demás? Pues yo lo que comentaba, ¿no? Aquí el equipo Red Bull y sobre todo con esa incorporación de Max Verstappen en las últimas carreras, ha dado un salto de calidad y ha dado también un salto en tecnología, yo creo, ha ganado en competitividad, tenía un buen chasis, era lo que caracterizaba a los Red Bull de siempre y aquí lo ha dejado bastante, bastante claro. Sigue estando Mercedes un punto por encima y la verdad es que yo creo que ahí pues se notó un poquito en el incidente del que comentábamos, ¿no? Entre Nico y Max Verstappen. Que ha sido un incidente, yo creo que igual Max Verstappen con un poco más de experiencia lo habría hecho de otra manera, lo habría visto un poquito más no sé, más fácil como para cambiar la trazada e intentar pues que Nico se fuera largo. Pero bueno, le entró un poco al trapo, forzó que la decisión de los comisarios pues intentase salirle bien, le ha salido bien y aquí la verdad también en cuanto a decisiones de comisarios, sabiendo que no siempre son los mismos, posiblemente no siempre tengan obviamente los mismos criterios los tres comisarios que hay, si no recuerdo mal, como para estar cambiando de, pues no sé qué plantel de comisarios tienen, pues de un gran premio a otro no son los mismos o no coincide ninguno con los que habían estado anteriormente y eso seguramente pues es lo que da una diferencia de criterios. Yo creo que se tendrían que sentar un día todos juntos, hablar de las decisiones que toma, de cómo se toman y de por qué tienen que tomarlas y tener muy claro el criterio entre todos, ya no solo de un comentario, de un comisario que seguramente, pues sí, tendrá su criterio y cada vez que participe en una carrera, todo lo sancionará de la misma manera, pero claro, con un equipo que se va rotando, pues es complicado. Creo que en esta carrera asistimos eso, a una constatación de que el equipo Ferrari, por enésima vez, se está hundiendo a lo largo de la temporada. Empieza relativamente bien, da esperanzas. La pretemporada intenta no echar las campanas al vuelo. Empieza la temporada y se ve muy bien, pero hacia el final de temporada no se ve que mantengan el ritmo, ¿no? Ahora están los Red Bull ganándoles terreno de nuevo y yo creo que Ferrari no lo va a recuperar. O sea, visto lo que hemos visto hasta ahora en las últimas temporadas, Ferrari ya va a quedar en esa posición, no va a ser capaz de remontar técnicamente pues el devenir de esta temporada. Y por detrás, bueno, por detrás muy discreta la Fórmula 1 porque, claro, son los equipos que más o menos pueden pelear, que tienen más o menos un nivel parejo, pero que están fuera de esos dos, tres equipos que son los que destacan y hacen que la Fórmula 1
o estás en esos 3 equipos que están ahí, es uno de esos 6 pilotos que puede disponer de un coche bueno, o te quedas en una parte de la parrilla en la cual pues no sales tanto en televisión, no disfrutan tanto los aficionados viéndolos en la competición, porque al final, claro, estaban disputando séptimo, octavo, noveno, décimo puesto, que son los últimos puestos a los que tienen acceso y que tienen puntos. Bueno, yo respecto al accidente, o al no accidente, sino al conflicto entre Rosberg y Verstappen, bueno, prácticamente ya lo habéis dicho todos. Yo simplemente lo que dije en la misma ocasión que cuando fue con el incidente con Hamilton. Estas cosas Rosberg no las sabe hacer. Es un piloto, bajo mi punto de vista, demasiado limpio, y cuando quiere hacer estas estratagemas de ir al límite de la estrategia de no me pasas o te adelanto de como sea, pues este tipo de maniobras directamente no las sabe hacer, y se le nota mucho cuando eh, que lo que está haciendo no está bien. Y encima, además, por radio lo pillamos en una mentira. O sea, la explicación que da del incidente se ve claramente que no es como la cuenta él. Y bueno, pues zapatero a tus zapatos, o aprendes a jugar entre comillas sucio, o no, o mejor que no lo hagas. ¿Tú, Juan, Dices, crees que, sí. perdón, crees que realmente cuando él dice que ha entrado cruzado y que ha girado todo lo que puede el volante, no es verdad? No, no es verdad, porque él lo que dice es que tenía el volante girado en todo momento, y no es así. Él gira el volante, eso se ve, él gira el volante cuando ya prácticamente, o sea, cuando no le queda más remedio. Vamos a ver, él lo que intenta hacer es, entra en la curva, y en vez de coger y forzar la trayectoria para, digamos, dejar fuera al rival ya hacia el final, él lo que hace es sigue recto, y prácticamente cuando ya llega al otro lado de la pista es cuando pega el giro, ¿no? Si eso en vez de coger la curva así, lo hace, pero para que digamos, el embudo se produzca al salir de la curva, pues lo que estás haciendo es obligar al otro a salirte de la pista, y sin tú hacer una maniobra tan extraña. Eh, eh, yo creo que el error está en no saber hacerlo e intentar hacerlo. Debería tomar unas clases de algún tipo de cómo hacer este tipo de cosas. Cosa que además para mí denota que es un piloto que en su trayectoria ese tipo de estratagemas no las utiliza. Y ves que, por ejemplo, Hamilton lo hace de vicio. Incluso el propio Verstappen. No es por reabrir el debate, pero bueno, ya sabéis que yo la semana pasada, para mí Verstappen, yo no lo sancionaría. O sea, para mí en ese caso acertaron los comisarios. Pero a bueno. ver, yo no estuve en el podcast anterior. A mí me parece perfecto que tú dices no lo sancionaría, pero es que el reglamento dice que hay que sancionarlo. No, bueno, es que yo no es por entrar, es que justo además me quedé sin internet cuando estábamos grabando el anterior y no lo pude explicar, pero para mí lo que hace Verstappen en la anterior carrera es hace un cambio de dirección, y luego lo que vosotros consideráis que es segundo cambio de dirección, para mí es pillar la curva, es girar para tomar la curva, que no es una trayectoria como habitual en esa curva, es cierto, pero realmente el tío hace un cambio de dirección y luego toma la curva. Punto. Y toma la curva con esa trayectoria. Poco ortodoxa, lo que queráis, pero a fin de cuentas nadie te obliga a tomar la curva de una determinada manera. Tú tomas la curva como quieres. Pero bueno, Ya. Bueno, no es por reabrir el debate, que sí que pienso que tanto Hamilton como Verstappen, si hay dos niños bonitos, por así decirlo, para la FIA, para los comisarios, o sea, los que siempre se libran, casi siempre son los dos, ¿no? O son los que siempre favorecen, los que quedan favorecidos. En eso estoy de acuerdo, pero vamos, yo creo que la semana pasada no hubo ahí. Y después, con respecto a la carrera, yo no estoy demasiado de acuerdo con vosotros en que haya sido una carrera entretenida. Las he visto mucho mejores, y es más, yo a esta le daría un 5 pelado. Y curiosamente, casi lo más divertido, lo más tal, fueron los mensajes de radio, ¿no? Por un lado, el de Vettel
negándole la estrategia a Ferrari cuando pretendía Ferrari hacerle el overcut a Verstappen, o sea, era ridículo que lo pudiera pillar. Y luego, por otro lado, y aunque es un poco amarillismo y es también ahí las televisiones eligen para poner durante la retransmisión los mensajes que le da la gana, el recadito que le envió Alonso a McLaren por el problema que había tenido en boxes, ¿no? La carrera de Alonso también sería para analizar. ¿Por qué al final no acabó en los puntos cuando prácticamente estuvo toda la carrera de décimo? Yo creo que incluso tenía mejor ritmo que Baton. Lo que pasa es que fue mucho más difícil su carrera que la de Baton, y entre que tienen que estar ahorrando gasolina, que eso es otro de los hándicaps, al final, bueno, eso sumado a los errores que tuvo en boxes en esa primera entrada, pues al final hizo que desgastasen, bueno, no sé exactamente cuál fue el problema, si era un problema de neumáticos o directamente que tenía que estar ahorrando gasolina, y entonces pues lo adelantaron tanto Checo Pérez como Gutiérrez, ¿no? Y de quedar décimo, pues quedó 13º. Y nada, simplemente también, bueno, añadir que Williams, la verdad es que me está decepcionando, pero de una forma brutal. Es que ahora ya ni Bottas es capaz de aguantar el tirón, ¿no? Que Massa no lo aguante, pues bueno, ya es un poco, en fin, pero Bottas normalmente nos tenía acostumbrado a mejores actuaciones, y no creo que sea culpa de los pilotos en este caso, sino más bien culpa del coche, y parece que aún pese a tener el motor Mercedes, pues casi cualquiera ya es capaz de adelantar a un Williams, ¿no? Incluso un McLaren. Y varias veces en esta carrera. Bueno, perdonadme, pero he tenido varios cortes y quizá me he perdido muchas cosas de las que había hablado, pero al recuperar me gustaría contestarle a Juan solo un pequeño lo último, lo que ha dicho. Tú mismo lo has dicho, nadie te obliga a coger la curva de una determinada manera. Entonces, con respecto a la carrera pasada con el tema de Verstappen, nadie le obliga a tener que a abrirse para tomar la curva. O sea, eso nadie le obliga, y menos si acabas de hacer un cambio de dirección. Si ya te tienes que, digamos, joder y cogerla por el lado cerrado, aunque luego la hagas mal, pues te tienes que aguantar. O sea, que no, el tener que coger la curva creo que no es un agravante, o sea, ni un eximiente, o sea, ¿entiendes? O sea, es que tenía que coger la curva. Bueno, la curva la puedes coger de muchas maneras. Nadie te obliga a tener que abrirte al otro lado, ¿vale? ¿Que es la mejor manera? Sí, pero si se puede, si no se puede, no. Con respecto al tema de esta carrera de Rosberg con Verstappen, lo primero es que Rosberg hace el tonto una vez más. Porque lo primero que es que él no tiene necesidad de hacer eso. No es Hamilton, que solo va a tener una vez y se acabó. O sea, o lo matas ahí en esa curva y como lo dejes vivo te va a volver a adelantar, ¿no? Es un Mercedes contra un Red Bull. Y por muy bien que hayan ido Red Bull en esta carrera, si no lo adelantas en esa curva, lo vas a adelantar la siguiente. Entonces, lo que sí es verdad, que no, es que perdonadme porque a lo mejor la habéis tratado y no os he oído, lo que sí es verdad es lo que hace Verstappen y que ha recibido ya varias críticas, que es justo antes de llegar a la frenada, hace un amago de entrar en la curva. Dicho no por mí, sino por muchos pilotos, han dicho que es una de las maniobras más peligrosas que se puede hacer en la Fórmula 1. O sea, porque ya cuando estás preparando estás preparando el ataque, si en ese momento te amagan con que te van a meter a tu sitio, pues lo único que puedes causar es una tragedia. Y además que la normativa viene que tú en el momento que estás frenando no puedes cambiar de dirección. Entonces, no sé si lo que hace Rosberg es en plan venganza por el susto que se lleva cuando lo está adelantando, que le hace un amago, y entonces lo lleva hasta más para allá. Pero bueno, ya te digo, pica de tonto otra vez. Al final el que ha quedado de tonto es él.
Dime. No, te iba a decir, Porte, que al final Rosberg él se lo ha buscado, salía desde la pole y si saliera bien, tenía la victoria en su mano. O sea que el que se ha metido en problemas ha sido Rosberg. Que al final lo han sancionado y tal, pero, tío, salías primero, dos carreras, las últimas dos carreras salías primero y has perdido la posibilidad de ganar. Sí, exacto. O sea, es que además por errores que yo creo que no viene a dar cuenta, porque es que además todo el mundo conocemos cómo es esta curva. Esta curva lo que tienes que hacer es lo que hemos visto en todos los adelantamientos. Ciérrate en la curva, cógela por el interior y al salir te vas abriendo y es cuando le cierras el espacio al que te has dejado por fuera. Lo que no puedes es dejarlo cerrado ya justo cuando está entrando. Es que eso... Mucho mejor explicado que cuando lo explicaba yo. Era justo eso lo que quería decir. Sí, mira, si es que precisamente esa curva es el único sitio. O sea, si es que os ponéis los vídeos de carreras de Alemania de año tras año y os vais a ver la misma maniobra. Te metes por el interior y ahora, a medida que vas saliendo, te vas abriendo y dejas al otro encerrado. Es que no hay otro adelantamiento en ese circuito. Raras excepciones, ¿no? Pero como por ejemplo el precioso adelantamiento de Alonso a Gutiérrez. Pero por lo demás, es que ahí no hay otra manera. Yo lo achaco, fíjate, en lo que a la explicación que os he dado antes, que él se lleva un susto y su venganza con Max Verstappen es hacerle esa jugarreta. Pero claro, queda en evidencia. Sí, también tiene guasa que justo sea Verstappen, ¿no? Que está metida en todos los fregados. Que tiene tendencia a pescarlos. Que por cierto, hablando de Verstappen, creo que es la primera vez que lo veo ceder gustosamente la posición con su compañero de equipo. En este caso estaba claro que Ricardo iba muchísimo más rápido y esto ayudó a que casi Ricardo en un alarde de ilusión pelearle la victoria a Hamilton, ¿no? Bueno, gustosamente no lo sabemos. No sabemos qué conversación hubo de radio. No lo sabemos. Pero bueno, al menos no se lo puso muy difícil. No hizo un Ferrari de Alemania de hace años donde Massa se apartó. Sí. Yo ahí aconsejo incluso a Juan a que eche un vistazo al chat de Skype para ver lo que son órdenes de equipo que no se obedecen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y justamente a raíz de lo que decía, de que tal vez Verstappen no se dejó adelantar tan fácilmente, sino que tal vez tuvo una buena conversación en radio, viene el hecho de lo que decía Alonso, de que la FIA o la FOM, mejor dicho, decide qué conversaciones se publica, qué conversaciones no publica y que a veces pues se ceban o bien con algunos comentarios muy oportunos de algunos pilotos o que dan mucho juego cuando en realidad luego pues pasa en otros y no se comenta como una mano negra sobre algunos pilotos. Pues yo te digo una cosa, esto es espectáculo, tío, Bueno, pero ponlo todo. Ponlo todo, sí, también es cierto, ponlo todo, pero es que ponerlo todo, pues... Pues pones un streaming en internet y vamos escuchando el equipo que queramos, si no es por eso. ¿Qué se puede hacer? Que hay varios canales que ofrecen un canal de radio de todo esto, pero ya ha tocado a la China. Es que también Alonso, como lo que cuando el mensaje de Japón del año pasado, él sabía que lo iban a emitir y lo dice porque sabía que lo iban a emitir. O sea, cuando le conviene, genial, pero cuando no le conviene, estamos mal. O sea, o todo o nada. Esa es otra cosa. Y tal vez incluso le convenía, para enchufar las pilas a todos los de McLaren, que este mensaje se hiciera público. Porque si no, y a veces nos pasa incluso a nosotros, da esa sensación de que ahora mismo a Fernando le da lo mismo todo. Es decir, él va, corre, se va, hace un poquito de Raikkonen. Y para demostrar que no, que tiene sangre en las venas, pues eso también le puede venir muy bien. Y después con una cosa que comentó Juan con el último adelantamiento a Alonso en la falta de 2 vueltas, ¿no? Que lo adelantan Gutiérrez y Pérez, es uno de los hándicaps que está teniendo McLaren, ¿no? Por un lado,
Alonso iba con los super blandos y ya estaba muriéndose, y después es que estaba ahorrando gasolina como el comer, ¿no? Y esto es uno de los puntos más flacos que tiene la unidad de potencia de Honda, que aparte de que le falta potencia, chupa combustible que, vamos, como el mañana, ¿no? Lo han ido paliando poco a poco con nuevas gasolinas, etcétera, pero sigue siendo el motor que más consume y claro, en las últimas vueltas pues estás con el modo ahorro tremendo y claro, te viene un Force India con la unidad de potencia de Mercedes que debe tener gasolina para hacer 20 gran premios que quieras y el otro Gutiérrez con la Ferrari que no tienen problemas y claro, te pasan por mucho que luches antes, lo adelantes, digas lo que digas por la radio y es uno de los handicaps que tiene que trabajar Honda de cara a la próxima temporada si quiere hacer algo, porque sale la primera vuelta y ya están ahorrando combustible, pues no. O sea, así es imposible intentar soñar con estar en el top 5, tan siquiera. Estar continuamente ahorrando combustible. Y después, con respecto a lo de Vettel, que poco a poco se va pareciendo a lo de Alonso, que comentamos al principio del podcast, yo creo que lo de Vettel ya supera lo de Alonso, porque Alonso sí, tenía todos estos problemas de Ferrari, que llegado un momento el coche no evolucionaba, sino que parecía que iba hacia atrás. Pero el problema que aquí es que a Vettel le está ganando Raikkonen. Raikkonen, señores. O sea, Raikkonen a Alonso le ganaba una vez, dos, como muchísimo, en un calendario de 18 o 20 carreras. Es que aquí ya empieza a ser regular que Raikkonen, que va por delante en el campeonato de Vettel, le está ganando a Vettel. O sea que lo de Vettel es más grave que lo de Alonso. Si había una situación preocupante de Alonso en aquella época, que creo que no la había. Solo una cosita. Ya han salido los defensores y han dicho que eso, porque han sacado una estadística que a día de hoy los resultados de Vettel son peores que los de Alonso en lo que lleva de equipo, ¿no? Y la versión ya oficial es que Alonso siempre tuvo un mejor coche de lo que ha tenido Vettel hasta ahora. Ahí lo dejo. Yo creo que no es, con ese comentario no se intenta comparar a Sebastián Vettel con Fernando Alonso, con lo que le pasó, sino que ocurre el hecho de que llega un piloto campeón del mundo a Ferrari, y lo envuelven en una manta de promesas y así como va llegando el invierno, pues la manta resulta que no sirve para nada. Y yo creo que es justo lo que le está pasando a Sebastián Vettel, con la diferencia de que Fernando cuando llega a Ferrari ya está cansado casi de luchar y de sacar petróleo donde no lo hay, y que Vettel viene de ganar 4 campeonatos del mundo con el mejor coche del mundo. Entonces, la diferencia en la capacidad un poquito de lucha y de la capacidad de motivación de todo el mundo y la capacidad de aguantar ahí y de poner buena cara, pues no es la misma. Pero yo no creo que haya que comparar qué situación es la peor, porque simplemente además Sebastián ha estado 1 año y medio cuando Fernando ya estuvo 4 temporadas. Hombre, no es comparar la situación, pero, o sea, Fernando a Raikkonen lo puso ahí, miras hacia la pared y no des la vuelta, que aquí el que consigue el 90% de los puntos soy yo. Y así 1, 2, 3, los años que coincidieron en el equipo. Y aquí es que Raikkonen va por delante en el campeonato. Sí. O sea, no se supone que Vettel es el número 1 y que debería estar luchando por el título. El año pasado consiguió 3 victorias. O sea, vamos a ver. No estoy comparando, pero al menos me esperaba que Vettel estuviera por delante de Raikkonen. Más allá que estén luchando por el título, el quinto, sexto, 10º y 11º, da igual. Pero bueno, realmente el problema para mí de Ferrari no es Vettel, ¿eh? El problema es el propio Ferrari. Totalmente. O sea, yo sigo considerando a Vettel un excelentísimo piloto, ¿eh? Por supuesto. Hombre, yo también, pero a Ferrari no le ayuda a tener a 2 pilotos que a la mínima, notan cualquier flaqueza que tenga el coche, la notan y se van a pique. Y Alonso superaba eso. Sí, pero bueno, o sea, yo cuando hago comparaciones con la época de Alonso,
Lo hago sobre todo acordándome de cuando parecía que el culpable de que el Ferrari fuera mal era Alonso, sobre todo para la prensa italiana, ¿no? Lo hago en ese sentido, no en el sentido de empezar a comparar a Vettel con Alonso como pilotos, ¿no? Sino en que la situación de Ferrari es la que es desde hace 10 años y no tiene visos de cambiar. Y encima ahora, bueno, no sé si dará tiempo a comentar las noticias, pero desde que se le ha ido el ingeniero, tengo tan mala memoria que, ¿cómo se llama el ingeniero que se acaba de marchar de Ferrari? Allison, Ah, sí. eso, que al parecer es pocos ingenieros hay mejores en la Fórmula 1 y otro que se va, ¿vale? Que por problemas personales y como quieras, pero cuando alguien se va es porque no está a gusto. Sí, Y y ahora están vendiendo la moto de que no van a fichar a ningún ingeniero estrella y va a quedar todo en casa y va a ser más una estructura horizontal más que piramidal, ¿no? Y me hace gracia porque eso quiere decir que Ferrari no atrae los ingenieros top como hacía pues de épocas anteriores, donde decir Ferrari ya todos se mataban por venir, ¿no? No, ahora no pasa eso. Incluido pilotos, ahora le dices a, yo que sé, a cualquier piloto de la parrilla, vente para Ferrari y dependiendo de cada quien te dicen, irme a Ferrari es comerme problemas. Está claro que evidentemente si lo dices a Marcos Ericsson, a Felipe Nasser dirán, ¿dónde firmo? Pero si lo dices yo que sé, a Ricardo, Felipe si lo dices a un tal, te dicen, no, me quedo aquí en Red Bull. O más así también. No, pero bueno, lo que quería decir es, podríamos lanzar una pregunta así muy, muy rocambolesca, pero sería, ¿volverá a tener un coche ganador Ferrari? hombre, sí, eso seguro. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Lo veremos? Tus nietos igual lo ven, lo llegan a ver. No, pero, Joder, no sé, yo que sé, por el bien de la Fórmula 1 espero que sí. o sea, Ferrari en los últimos 7 años ha tenido 2 coches competitivos y ahora voy a pecar de alonsista, porque ha tenido un piloto que le sabía sacar el 101%. Sí, yo creo que Eh, Ferrari, la famosa palabra esta que está de moda, el sorpaso este de dar el brinco de pasar y evolucionar la era por Schumacher es el campeonato que pierde con Alonso en Abu Dhabi. Si llegan a ganar ese campeonato, ya Totalmente. cambia la historia, ya son campeones del mundo, ya mentalmente quieras o no quieras, ya, bueno, somos campeones y tal. Pero se perdió ese campeonato y van en barrena. Totalmente. La verdad es que es una muy buena reflexión. Yo creo que es un punto de inflexión ese en el cual Ferrari podía haber demostrado una madurez, una evolución, un punto de inflexión, nunca mejor dicho. Y no pasó. Y además en un año donde recuerdo, ¿no? Que llegaba Alonso, líder del campeonato, Vettel aquel año había conseguido como 12, 13 poles y no las había materializado en victorias la mayoría de ellas, problemas de fiabilidad de Red Bull y pues eso, después de lo que pasaba en Corea, Alonso llegaba pues quedando entre los 3 primeros era campeón del mundo y ya sabemos lo que pasó con Weber, la estrategia, etcétera, ¿no? Y bueno, y desde entonces, y ahora tienen lo que tienen, es decir, pasan los años y vas viendo Mercedes, vas viendo a Red Bull, ves pues otras escuderías, pero a Ferrari le falta un punto y no tienen un coche con el que se presentan a un gran premio con una ventaja. Siempre van atrás, es decir, y luego pues dos muy buenos pilotos, 2 campeones del mundo, pero eso no hace falta, no es necesario. Y lo peor de todo es que se le meten equipos, o sea, si dices, bueno, detrás de Mercedes viene Ferrari y detrás de Ferrari hay un mundo, un universo paralelo, dices, venga, va. Dentro de No. lo malo, pues lo menos malo, ¿no? Pero es que se le ha metido Red Bull y lo peor de todo es que Adrian Newey se reengancha porque le gusta la idea de los cambios del próximo año, con lo cual ya se está notando. Red Bull, junto a que Renault mejora el motor y tal, están ahí. O sea, les han comido una diferencia en los últimos. Antes comentaba que Hamilton fue el rey de las 4 en 5 fines de semana. Otro del rey en cuanto a escuderías fue Red Bull. Que Ferrari se las va a pasar canutas para adelantarlos en el Mundial de Constructores. Totalmente.
Bueno, yo creo que más o menos podemos cerrar aquí un poquito lo que es la reflexión, ¿no? Los comentarios sobre la carrera después de la crónica que nos ha hecho Dani. Y antes de pasar a hablar de lo que ha sido pues, el resultado y cómo quedan las clasificaciones, hay un par de noticias que tal vez podíamos pasar bueno, por encima y por en medio y comentarlas, aunque sea de forma rápida. Pues sí, la primera de ellas ya la comentamos ahora, la que James Ellison deja Ferrari y su sustituto va a ser un hombre que ya estaba en la escudería, ¿no? Mattia Binotto, pero bueno, como comentaba antes, ahora quieren coger una estructura más horizontal y menos piramidal y que se reparta el tinglado entre varios personajes, sino que haya un director técnico, pues como hasta ahora marcaba James Allison, que el problema con James Allison es que a principio de temporada se le murió la mujer. Él estaba en Italia y en Inglaterra estaba la mujer con los hijos, si no tengo mal entendido, y claro, se le ha morido la mujer con todo el problemón que es eso, y claro, pues alguien tiene que cuidar de los hijos, él aparte, pues esto le afectó, evidentemente, a quien no le afectaría, y al final ha decidido salir de la escudería y alguna escudería ya se lo está intentando fichar porque ahora está en Inglaterra, ¿no? Y después la siguiente es que la FIA en este ciclo de 4 carreras se ha liado más veces que es increíble que a mí que me gusta la Fórmula 1 viendo cómo actúa la FIA y todos los que se encargan de producirla, se me hace muy difícil defender el deporte que más me gusta ante decisiones de, de este calado. O sea, creo que fue el jueves, hubo reunión del grupo de estrategia en la propia Alemania y deciden liberalizar las comunicaciones de radio. Sí, liberalizar, ahora se puede decir de todo, menos en la vuelta de formación y en la salida. Al margen de esto, se puede hablar de todo, de lo que quieras, de todo. Que ya vimos durante la carrera de la Alemania que los efectos, ¿no? Que el ingeniero y piloto ya hablaban de absolutamente todo. O sea que hemos visto como a Rosberg y Baton les cayó una sanción y a las 2 carreras pues resulta que ahora esto es libre total otra vez. O sea, ¿quién entiende esto? O sea, es increíble. Sí, totalmente. Yo creo que es jugar con el deporte, es jugar con los aficionados, jugar con todo y no es serio, no es nada serio. Mira, yo creo que la segunda parte de esta noticia o de esa reunión que comenta Manuel, yo creo que pone no todo en perspectiva, sino que relata un poco la otra forma de hacer las cosas. Estamos hablando de que el famoso halo, esa protección que están pensando en implementar en los coches de Fórmula 1 por pues, un tema de una rueda que pueda salir disparada, de un vuelco del coche, vamos, un accidente severo, ¿no? Que proteja la única parte del piloto que queda fuera del habitáculo, que es la cabeza, con que va con el casco, bueno, pues puede partirle el cuello con facilidad si pues, te golpea un coche, un neumático que pesa bastantes kilos, ¿no? Entonces, están haciendo pruebas con el halo y la idea inicial era proponerlo para el 2017. Se han tomado un respiro, han pensado, que es lo que no parece que hayan hecho con las órdenes de radio y todo eso, pues en el primer momento en el que la pusieron, han pensado y han dicho, vamos a seguir probándolo un año más, es decir, no se implantará o no se recomendará para el 2017, sino ya para el 2018, y vamos a ganarnos un año más de tener datos, de hacer pruebas y de hacerlo con calma porque es algo importante. Entonces, todo lo que no han hecho con la radio, que han dicho, pues ahora vamos a prohibir las órdenes por radio de tal cosa y ahora las volvemos a quitar. O sea, toda esa preparación que están haciendo por un lado no la hacen por otro. O sea, y es un poco también lo que decíamos, ¿no? La diferencia de criterio que a veces se tiene para tomar medidas. Primero la toman sin más, ahora tienen que volver para atrás. Y, por ejemplo, en esto, pues sí, son conscientes y dicen, esto es importante, vamos a hacerlo con cuidado, vamos a darle un año más para Bueno, probarlo. lo único es que están diciendo las malas lenguas por ahí y lo peor es que pues uno se las cree que realmente lo de dejar el halo para el 2018
no tiene tanto que ver con probar el sistema y todo esto, sino porque como el año que viene cambian las reglas y sobre todo son cambios aerodinámicos, a las escuderías, si lo implantan el año que viene, aún no les daría tiempo a ver cuáles son los efectos a nivel aerodinámico que introduce el halo o cómo podrían sacarle partido aerodinámicamente al halo. Como ya tienen bastante avanzados los diseños, pues las propias escuderías han presionado para retrasarlo. Entonces, ojalá sea por lo que dices. Desde luego yo estoy con que me parece un poco prematuro, o sea, deberían probarlo mucho más antes de introducirlo, ¿no? Pero uno, cuando dicen aquello de piensa mal y acertarás, pues yo me puedo creer este rumor de que realmente son las escuderías las que lo han vetado, por así decirlo, para el año que viene. Sí, porque más allá de la Fórmula 1, este es un sistema de decidirse a ponerlo que implica ponerlo en el resto de fórmulas, ya no solo la Fórmula 1, porque sería incongruente ponerlo en la Fórmula 1 y no ponerlo en la GP2, en la World Series, en la F3, en la F2 y todas estas. O sea, si das el paso, tienes que ponerlo en todas las fórmulas que rige la FIA. O sea, y eso, claro, implica unas cosas importantes, ¿no? Y aparte que no está, el halo no cubre, bueno, todo esto que necesita más pruebas, que lo prueben todos los pilotos, etcétera, etcétera. O sea que, por esa parte, bien, pero es que la propia nota de la FIA dice que estos cambios son para mejorar el contenido para los fans y los espectadores. Y es que o sea, cuando los tíos estos que están en la reunión del grupo de estrategia no se dan que cambiando, por ejemplo, lo de la radio, ahora sí, ahora no, lo que hacen justamente es perjudicar esto que quieren mejorar. O sea, ¿de qué cabeza cabe? Todo el problema de la salida de mojado de Silverstone, lo que se escucha los 2 días es, bueno, esto vamos a hacer una salida otra vez, una vuelta a la parrilla cuando salga el safety car mojado y tal. O sea, van actuando a salto de mata. Y después uno dice, bueno, queremos las reglas más simples. Es que, ¿cómo vas a querer las reglas más simples? Hay una regla en el reglamento que dice a los pilotos que no pueden cambiar el diseño de su casco. Regla más absurda no puede haber. Y está puesta en el reglamento. O sea que hasta en el reglamento está puesto qué tipo de champán tienen que beber los del podium. O sea, es increíble. Y se ven estas decisiones a diario. O sea, me encanta la Fórmula 1, pero defender la Fórmula 1 a estas alturas que hay muchos ahí, estos son 3 matados consumiendo gasolina, dando vueltas a un circuito, que no hay espectáculo, aquí no hay adelantamientos, no hay nada. ¿Cómo vas a defender un deporte así cuando ellos te lo ponen difícil? Es que, desde luego, no escarmientan. Así es el deporte que nos gusta y que vivimos y esperamos que algún día mejore, pero de momento no va más. De momento es lo que hay y yo creo que en los próximos años no va a haber demasiados cambios. Bueno, si os parece vamos a dar los resultados, tanto de la carrera como del campeonato, escuderías y conductores. Dani, ¿tienes ahí algo? Pues sí, ya lo tengo aquí delante. Mira, pilotos. Tenemos a Hamilton que mantiene su primera posición, aumentando quizá, yo creo que de las últimas carreras lo máximo. Tiene 217 puntos. Nico Rosberg queda con 198. Ya abre un hueco interesante. Luego por detrás, tercera posición, Dani Ricciardo, el primero de los Red Bull, con 133 puntos. En cuarta posición, Kimi Raikkonen, con el primer Ferrari, con 122. 120 tiene su compañero de equipo, Sebastián Vettel. En sexta posición viene Max Verstappen, pisando muy fuerte con el segundo de los Red Bull, con 115 puntos. Apenas 18 puntos lo separan de su compañero de equipo, que está en la tercera posición, que es previsiblemente hacia donde se va a dirigir Max Verstappen. Valtteri Bottas es séptimo con el Williams. Van un poco en caída el equipo Williams, como decía Manuel. Está en 58 puntos. Octavo Sergio Pérez con el Force India, 48 puntos.
Felipe Massa es noveno con el otro Williams en 38 puntos, va noveno. Nico Hülkenberg décimo con el Force India 33 puntos. Y a partir de ahí, bueno, pues un décimo Carlos Sainz, 30 puntos. Román Grosjean con 28 es décimo segundo. Décimo tercero Fernando Alonso con 24. 23 Daniel Kvyat en decimocuarta posición. Decimoquinta para Jenson Button con 17 puntos. Kevin Magnussen es decimosexto con 6 puntos. Y a partir de ahí, pues están Pascal Wehrlein y Stoffel Van Dorn, 17º y 18º, con un puntito cada uno. Y sin puntuar, Esteban Gutiérrez, Jolene Palmer, Marcus Ericsson, Felipe Nasser y Rio Arianto. En cuanto a constructores, aquí la cosa, digamos que está bastante destacada y ha habido cambios en las últimas semanas. Primero sigue Mercedes, en eso sí que no hay ninguna novedad, 415 puntos, prácticamente cerca de doblar al segundo, que es en esta ocasión ya Red Bull Racing, 256 puntos tiene, segunda posición. Tercera posición Ferrari con 242, como el equipo italiano no se ponga las pilas, esa segunda posición ya se puede olvidar de ella. En cuarta posición viene Williams con 96 puntos, desde luego ya una diferencia prácticamente insalvable para llegar al top 3, a ese podium de final de temporada. Force India quinto con 81, luego Toro Rosso sexto con 45, 42 tiene McLaren en séptima posición, Haas en octava tiene 28 puntos, Renault en novena posición tiene 6 puntitos y luego viene Manor, décima posición, 1 punto. Sauber, temporada en blanco todavía. Muy bien, pues así está la Fórmula 1, justo antes de que comience este parón veraniego, este prácticamente mes de vacaciones para todas las escuderías y también para este podcast, por lo que hasta dentro de una semana no nos volveréis a escuchar en lo que será la preparación del próximo Gran Premio. Me vais a matar, pero no recuerdo exactamente dónde se corre. Es el Gran Premio de Spa, que es la última semana del mes de agosto. Es decir, exacto, entre 3 semanas. Sí, si no recuerdo mal, son 3 semanas que estaremos sin podcast, 4 sin Fórmula 1. Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí todo. Yo me despido. Os recuerdo que podéis contactar siempre para lo que queráis, para sugerencias, comentarios, críticas, felicitaciones, lo que queráis. De diferentes formas. Mis compañeros os van a recordar algunas. Yo os digo la más básica, que es desde vox.es. Allí nos podéis dejar un comentario y en el correo desde voxespodcast@gmail.com. Ha sido un placer volver a estar con vosotros y espero escucharos muy pronto. Hasta pronto. Y como siempre nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un saludo. Unas vacaciones que esperemos que les sienten bien a todas las personas que forman parte de la Fórmula 1. A mí me gustaría que el parón no fuese tan largo, pero en fin, habrá que fastidiarse. Por otra parte, si nos queréis escuchar, si tenéis un teléfono Android y nos queréis escuchar directamente, tenemos una app que podéis encontrar en la Google Play. Venga, nos vemos en 3 semanas. Bueno, y yo, aun con muchas dificultades que he tenido hoy de internet, bueno, me despido hasta la próxima carrera. Y bueno, Spa, que es un mito en este deporte. Así que esperemos lo mejor de esa carrera. Un saludo y buen verano. Y como mis compañeros me apunto a eso, a desearos pues que disfrutéis del verano. Nosotros nos tomaremos esas 3 semanas de descanso, después de este mes que hemos tenido 5 podcasts en 4 carreras en 5 semanas, perdón. Y nada, me despido, os esperamos a finales de este mes y que disfrutéis mucho de las vacaciones. Un saludo y hasta luego.